Ok, bueno, hoy sí tenemos video. Vamos a dar inicio a lo que sería nuestra última clase de procesos de pensamiento para el curso de preparación de los estudios superiores. Hasta ahora habíamos tenido básicamente pues el video de observación y descripción, que fueron nuestros dos primeros procesos de pensamiento, que son procesos muy básicos. Después teníamos el video de comparación-relación, que en clase habíamos comentado un poco que era llevar el mismo proceso de observación y descripción, pero en vez de hacerlo con una sola unidad o con una sola cosa, como habíamos quedado nosotros, que íbamos a unificar terminología de forma muy concisa, concreta y coloquial. En observación era una sola unidad o una sola cosa, mientras que en comparación íbamos a llevar a cabo ese proceso de detallar cada una de las partes, pero en vez de una cosa, de dos o más, para establecer entonces relaciones, ¿verdad? Y por último, entonces tenemos, o vamos a empezar con lo que serían los procesos de análisis y síntesis. Análisis y síntesis, aunque ya lo vimos en clase, este video es para, bueno, poder de nuevo retomar ciertas cosas que pudieran quedar como todavía en duda con respecto a lo que habíamos conversado y sobre todo para entender cómo tenían que haber realizado el ejercicio que hicimos en clase y otro ejercicio que estoy colocando muy parecido a lo que usualmente colocamos en el examen. ¿Ok? Entonces, bueno, habíamos conversado desde el inicio de la clase de análisis y síntesis, que básicamente el análisis y síntesis era un proceso macro, que lo llevamos a cabo cuando estamos hablando, por ejemplo, de un universo de cosas, o cuando tenemos muchísimas unidades, muchísimos criterios de observación que necesitan ser analizados para poder ser interpretados. Si lo llevásemos, por ejemplo, al área del lenguaje, mientras que cuando decíamos, bueno, vamos a observar, nos enfocábamos era o en una frase, en una oración o en un párrafo, comparar era, bueno, vamos a comparar lo que dice este párrafo con este otro párrafo. El análisis sería, vamos a analizar el texto completo, vamos a analizar todos los párrafos que él tiene, todas las ideas principales, ideas secundarias, etcétera, 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 para generar entonces lo que sería una conclusión. Entonces, el proceso como tal es un proceso más complejo, es un proceso que involucra los otros procesos antes vistos y que va a tener una particularidad importantísima que es que puede ser visto desde dos puntos de vista, o mejor dicho, puede ser realizado según el propósito que nosotros queramos llevarle a cabo. Entonces, empezamos con lo que sería entender un poco qué es el análisis. Habíamos visto que de los 6 procesos de pensamiento básico, ¿ok? Teníamos 3 que eran procesos que desintegran la unidad en sus partes para entenderla mejor, y tenemos otros 3 procesos que agarran eso que desintegramos, por decirlo de alguna forma, y lo convierten en nueva información. El análisis es nuestro último proceso de descomposición de la unidad, en donde nosotros agarramos, vamos a poner el mismo ejemplo, el texto, y evaluamos cada una de sus partes para después poder llegar a una conclusión, poder entender de qué carrizo me está hablando ese texto. ¿Ok? Es además un proceso que puede llevarse a cabo no solamente utilizando variables, sino que podemos utilizar, por ejemplo, relaciones, podemos utilizar estructuras, podemos utilizar funciones. Es decir, nosotros podemos llevar a cabo un análisis no solamente basándonos en las variables que necesitan ser observadas, sino ya en otros procesos mucho más eh, complejos, como lo puede ser las relaciones, llevas a cabo después un proceso de comparación. ¿Ok? Nos va a permitir entonces conocer ese universo que estamos evaluando de forma mucho más detallada y, como les dije, tiene dos formas de realizarse. Una forma estructural y una forma funcional. Un análisis estructural es aquel que nosotros, tal cual como lo dice su palabra, eh, vamos a agarrar eso que estamos analizando y vamos a entenderlo por partes, ¿ok? Por su estructura. Vamos a, de alguna u otra forma, determinar cuáles son aquellas características que, o pequeñas cositas que tenemos que ver de esa gran unidad de cosas para poder entenderla mejor.
El ejemplo más típico de cuando hacemos un análisis estructural es cuando la profesora de lenguaje nos pide en una oración que identifiquemos el sujeto, el verbo y el predicado. ¿Por qué? Sujeto para entender de quién se está hablando, el verbo para entender cuál es la acción que está ejerciendo dicho sujeto y el predicado para entender cómo fue llevada a cabo dicha acción. ¿Okay? O frente a qué fue llevada a cabo dicha acción. Entonces nosotros entendemos de qué estamos hablando en esa oración a través de un proceso estructural, porque entendemos la oración por partes, sujeto, verbo, predicado, por ejemplo. Mientras que el análisis funcional tiene una particularidad, que es que se va a basar más que todo en los pasos, procedimientos que se llevan a cabo para poder decantarse por una conclusión o poder entender cómo fue ese proceso por completo. La mejor forma de ejemplificar un análisis funcional es cuando nosotros estamos llevando a cabo un ejercicio de matemática. Nos ponen una ecuación, ¿okay? Y nos dicen, por favor, responda a la ecuación. En esa ecuación nosotros vamos determinando, ok, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? Ah, tengo que despejar primero este número o esta unidad. Ah, después tengo que multiplicar esto por esta otra cuestión. Y a través de pasos, que por cierto, la profesora de matemáticas siempre les pide que ustedes los hagan como de forma vertical, descendente, es que nosotros vamos resolviendo dicho ejercicio de matemática. Entonces, la primera diferencia entre el análisis estructural y el análisis funcional es que el análisis estructural se basa en entender las partes de lo que estamos hablando o de lo que estamos analizando, mientras que el análisis funcional se encarga de ver por pasos o por procedimientos, perdón que se me enredó la lengua, por pasos o por procedimientos, e inclusive hasta por tiempos, antes, después, primera semana, segunda semana, tercera semana, dicha unidad. Otra de las particularidades que se tiene en el análisis funcional es que para nosotros poderlo llevar a cabo, necesitamos partir previamente de un análisis estructural. Es como quien te dice, tienes que analizar un texto, ¿verdad? Si tú nunca aprendiste a analizar estructuralmente una oración para entender de qué carrizo se está hablando en esa oración, te va a ser muy, muy complicado entender un texto por completo, que requiere de seguir como la cronología de qué es lo que se está diciendo del sujeto o de esa idea principal en el primer párrafo, en el segundo, en el tercero, y así sucesivamente. Entonces, mientras que el análisis funcional es, ok, vamos a ir viendo qué sucede primero, después, así como termina la cuestión, la historia de esta idea, el análisis estructural es entender de qué carrizo me está hablando el primer párrafo, de qué carrizo me está hablando el segundo, cuál es la idea principal, la idea secundaria, etc. ¿Ok? ¿Cuál sería el procedimiento para nosotros poder hacer un análisis estructural? Lo primero es que tenemos que indicar cuáles van a ser esas partes o cosas que estamos analizando. O sea, tenemos que determinar bien qué es lo que queremos analizar. Porque todo proceso de pensamiento, lo hemos venido diciendo desde el inicio del curso, te ayuda, o mejor dicho, se creó, o la idea de verlo, la idea de enseñarlo, es que ustedes lo utilicen de forma productiva y fácil. No que sea un proceso que les lleve tiempo y les quite recursos, sino más bien sea un proceso que les permita de forma fluida poder completar o solucionar un problema que se les está planteando. Entonces, en base a eso, si nosotros no determinamos bien qué carrizo es lo que queremos analizar, o por ejemplo, no determinamos bien qué carrizo es lo que queremos comparar, qué carrizo es lo que queremos observar, etcétera, estamos pelando mango parejo yo. Porque si no sabemos de qué carrizo estamos hablando, ¿cómo vamos a llevar a cabo un proceso? O mejor dicho, ¿realmente va a ser eficaz? Es como quien te dice, bueno, es que tienes que hacer pollo y tú no determinaste que lo que tienes que hacer es pollo, entonces te pusiste a hacer pescado. Y resulta ser que metiste la pata, porque entonces la persona a la que le tenías que cocinar es alérgico al pescado y te dijo que tenías que cocinar el pollo y nada, te botaron del trabajo, listo, punto. Se enfermó la persona, se intoxicó, te demandaron, el peor de los casos, y bueno, la idea es entender de qué carrizo estamos hablando en el análisis. Lo segundo es determinar las relaciones, ¿ok? Entre aquello que nosotros estamos queriendo analizar, ¿ok? Y aquellas cosas, partes, variables,
funciones, etcétera, que me van a permitir realmente hacer efectivo dicho análisis. No es lo mismo decir, por ejemplo, bueno, yo quiero analizar un partido de fútbol y me voy a centrar únicamente en la fanaticada para analizar el partido de fútbol, cuando realmente estoy perdiendo tiempo, energía, espacio de trabajo, etcétera, analizando algo que no me va a permitir a mí entender el partido de fútbol. Me va a permitir entender quién carrizos son esos que están siguiendo a esos dos jugadores o a esos dos equipos de fútbol, pero no me va a permitir entender el partido, no me va a permitir sacar conclusiones sobre por qué un equipo es mejor que el otro o por qué un equipo está mejor preparado que el otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces es importante determinar bien qué son aquellas cosas que nosotros tenemos que utilizar dentro de nuestro análisis. ¿Okay? Y por último, entender que dichas cosas que nosotros vamos a utilizar no necesariamente tienen que ser variables, pueden ser una serie de funciones, como bien dije, o de relaciones que ya se hayan establecido. ¿Ok? Es decir, yo puedo utilizar cosas que previamente ya haya estudiado otra persona para poderlas analizar. No necesariamente tienen que ser cosas que yo tenga que desde un principio observar, entender, etcétera, para después llevarlas a cabo con un análisis. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo, un breve ejercicio, cómo haríamos realmente un análisis estructural. Recuérdense, por partes. Y vamos a colocar que nosotros queremos hacer un análisis estructural de un partido de fútbol, tal cual como hace un comentarista de deporte cuando nosotros ponemos un canal deportivo para entender de qué carrizo se está hablando. Entonces, ¿qué es lo que usualmente hace un comentarista cuando habla de un partido de fútbol? Él agarra y no solamente habla del juego como tal, sino que también habla de la fanaticada para entender, por ejemplo, cómo la fanaticada se comportó, qué cosas sucedieron interesantes durante el partido, durante el medio tiempo del partido, etcétera, entre la fanaticada, o dar a conocer, por ejemplo, las reacciones que tuvieron los jugadores frente a las reacciones que tuvieron cada uno de los equipos fanáticos que estaban en el partido. Entonces, bueno, ¿qué es usualmente lo que habla un comentarista sobre el juego? Habla de los goles, de las tarjetas rojas que se dieron, de las tarjetas amarillas, de los cambios, de las posiciones, etc. Y en la fanaticada puede hablar entonces de cómo se comportó el equipo Y, el equipo X, cuáles fueron las reacciones de los jugadores a dichos fans, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Fíjense que el análisis estructural usualmente lo hacemos a través de una tabla para que nos permita entender mejor cómo cada una de las cosas está relacionada con otra. ¿Ok? Fíjense también, lo voy a poner de una vez, que aquí no estamos hablando de tiempos, aquí no estamos hablando de procedimientos, no estamos hablando de qué pasó primero, qué pasó después. Simplemente yo estoy diciendo, ok, ¿a qué cosas me voy a enfocar yo a hablar, ok, cuando esté haciendo el comentario del partido? ¿Ok? Para que la gente que esté viendo el programa pueda entender qué pasó en el partido. Por otro lado, el análisis funcional, que es aquel en el cual nosotros tenemos un orden, un procedimiento, o mejor dicho, tenemos un criterio de orden, de secuencia, de tiempo, de procedimiento, para poder analizar cada una de esas partes, tiene como tal, primero que ser o saber, entender, mejor dicho, cuál debería ser el mejor criterio de tiempo o de procedimiento para nosotros poder llevar a cabo ese análisis, ¿ok? Si, por ejemplo, yo les digo, ok, necesito que me analices tu rendimiento académico en este curso, ¿cuál sería la secuencia lógica con la cual tú me vas a analizar eso? Bueno, cómo has venido desde semana 1 progresando en cada una de tus materias para entender ese promedio. Esa es la secuencia lógica. Pero, por ejemplo, si yo estoy hablando, bueno, necesito que tú me analices cómo ha sido tu relación de pareja desde que comenzaron hasta ahorita, tú vas a agarrar y vas a, bueno, por años puedes describirme cómo fue esa relación de pareja o me la puedes analizar por meses, me las puedes analizar por otro tipo de periodos, por ejemplo, cuando comenzamos, cuando cumplimos un año, ahorita o antes, cuando éramos novios, ahorita que estamos comprometidos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tú puedes elegir
cuál va a ser ese mejor criterio de tiempo que te permita analizar bien dicha unidad, por decirlo de alguna forma. Una vez que determino esa secuencia, ¿ok? Pues organizo cada una de las partes del análisis estructural previamente hecho, porque como dijimos antes, el análisis funcional parte de un análisis estructural. Yo no me puedo lanzar una cosa así toda loca de análisis funcional si no tengo un análisis estructural previamente, por lo menos establecido aquí en la cabeza. ¿Ok? ¿Cómo sería entonces el mismo análisis del partido del fútbol, pero funcionalmente? Vamos a pensar. Si nosotros estamos siendo comentaristas de fútbol, ¿verdad? Y dentro de ese comentario de fútbol, nosotros ya tenemos bien diversificado, que vamos a hablar del juego, de la fanaticada, y en cada una de esas dos cosas, pues tenemos una serie de criterios que vamos a conversar, pues dígase goles, tarjetas amarillas, cambios, etcétera. El orden usual del cual se suele hablar en un partido de fútbol suele ser primer tiempo y segundo tiempo. ¿Correcto? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer en mi tablita de análisis funcional es establecer ese criterio. ¿Cuál es el criterio de temporalidad que yo voy a llevar a cabo? Puede ser tiempo, puede ser pasos, dígase paso 1, paso 2, paso 3, etc. Pero en este caso, recuérdense, estamos hablando de un partido de fútbol y el orden lógico para nosotros comentar sobre qué sucedió fue en cada uno de los tiempos. Y fíjense que exactamente el mismo análisis estructural que había yo tenido antes, lo estoy colocando aquí, solo que voy a hablar de cómo fue el juego de la fanaticada durante el primer tiempo y cómo fue el juego de la fanaticada durante el segundo tiempo. ¿Ok? Como bien habíamos visto en la mayoría de nuestros videos, todo proceso de pensamiento que sea desintegrador, es decir, que agarre la unidad y la entendamos por partes, necesita de un proceso integrador que le dé cierre. Es decir, que nos permita a nosotros agarrar y decir, ok, ya hice el análisis, ahora déjame explicarlo, o déjame entender mejor esto, o déjame dar una imagen mental, un nuevo aprendizaje a otra persona a la que le estoy comentando sobre mi análisis o sobre mi comparación, etc. Y el proceso que nos va a permitir hacer eso en el análisis es la síntesis. ¿Ok? La síntesis vendría siendo aquella forma de nosotros integrar todo lo que vimos en el análisis, ¿ok? Y dar una conclusión. Una conclusión que me permita tocar cada uno de los puntos particulares que yo hablé en mi análisis. ¿Ok? Explico todo lo que he analizado en esa conclusión. ¿Ok? Y sumamente importante, para nosotros poder tener una buena conclusión, debemos tener un propósito. En la mayoría de los ejercicios que ustedes van a llevar a cabo en la universidad, en donde se les pide la conclusión de algo, el propósito también le suelen llamar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de tú llevar a cabo ese análisis? Por ejemplo, queremos que analices el texto con el objetivo de darnos tu opinión. O queremos que analices estos estudios con el objetivo de que nos concluyas por dónde va esa línea de investigación, por ejemplo. Entonces, siempre la síntesis va ligada al propósito, responde a ese propósito. ¿Ok? Ejemplo, supongamos que el propósito que nosotros habíamos colocado en el análisis funcional del partido de fútbol fue conocer los elementos que permitan determinar cómo están preparados ambos equipos. Entonces, mi síntesis pudiera ser algo como: se nota que el equipo X venía mejor preparado que el Y, ya que las formaciones que realizaron dieron en el clavo, la fanática estuvo de acuerdo, metieron tantos goles, se vio a fulanito de estar mucho mejor preparado que el partido anterior, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería entonces el paso a paso para poder realizar el procedimiento de análisis-síntesis por completo? Siempre empezamos determinando cuál va a ser mi unidad, cuál va a ser eso a lo que yo me quiero enfocar, analizar. Una vez determino mi unidad, muy bien, determino mi propósito, determino qué es lo que quiero hacer con ese análisis, a dónde quiero llegar con ese análisis, el objetivo de analizar eso. Después determino entonces las partes o criterios que voy a llevar a cabo en ese análisis, es decir, hago mi análisis estructural.
Después, si es necesario hacer el análisis funcional, es decir, yo lo quiero hacer por secuencia, por pasos, etcétera, pues determino cuál va a ser el criterio funcional, cronológico, procedimental, temporal, que voy a meterle en ese análisis. Hago mi cuadrito, ¿ok? Y después realizo mi síntesis, mi conclusión de eso analizado, ¿ok? Muy bien. El ejercicio que teníamos en clase era que ustedes realizaran un análisis estructural del rendimiento académico del pequeño grupo en el cual nos pusimos, ¿okay? Que eran 5 o 6 personas por grupo. Después que realizaran el análisis funcional de dicho rendimiento académico y que elaboraran la síntesis correspondiente. El propósito de hacer este análisis era conocer cuáles compañeros de ese equipo iban a quedar ubicados en lista 1, en lista 2 o en lista 3, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos es el análisis estructural por partes. Lo primero que colocamos es nuestro encabezado. ¿Qué es lo que queremos analizar? El rendimiento académico del grupo. Eso fue lo que me pidieron en el enunciado. Ya que es el rendimiento académico del grupo, ¿cuáles son las partes que yo tengo que analizar? Obviamente, cada uno de los compañeros del equipo. ¿Ok? Entonces, tengo a Daniela, tengo a Esteban, tengo a Sebas y tengo a Camila. Y como estoy hablando de rendimiento académico del grupo en el curso, pues entonces yo voy a tomar ¿qué es lo que me habla a mí de rendimiento académico? La nota. Si yo tengo una nota por encima o por debajo de cierto puntaje. ¿Y cuáles son las materias que ustedes ven en el curso? 3. Matemática, lenguaje y vocacional. Entonces, bueno, yo agarro y hago mi tablita y yo pongo la nota que tiene acumulada cada una de estas personas del equipo en cada una de las materias, matemática, lenguaje y vocación. ¿Ok? Yo pudiera quedarme así, con esto, con este análisis estructural, y de aquí sacar un promedio y determinar, por ejemplo, las listas de ubicación. Eso lo pudiera hacer. Sin embargo, a mí todavía me queda, por ejemplo, una semana de clase, todavía no sé qué es lo que va a pasar. Entonces, yo puedo agarrar y puedo decir, bueno, yo puedo hacer una aproximación o quiero hacer una aproximación a más o menos en qué lista me voy a quedar, pero también pudiera hacer un análisis funcional, que además me lo están pidiendo en el enunciado, para yo determinar, ok, ahorita en semana 3 del curso, cuál es la lista en la que yo debería quedar según mi promedio. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo primero? Recordarme del propósito, determinar en qué lista de ubicación va a quedar cada integrante. Hago mi tablita. Determino entonces cuál va a ser mi criterio de temporalidad para poder hacer el análisis. Y yo decido que lo voy a hacer nada más en 2 criterios de temporalidad. Semana 1 al inicio, es decir, qué notas tenía yo al inicio, y semana 2 ahorita en semana 3, que es ahorita en la que estamos cursando. ¿Verdad? Ustedes lo hicieron en clase semana 1, 2 y 3. Está perfecto, ustedes decidieron que ese fue su orden y fueron poniendo cada uno de los promedios que habían tenido de las materias en cada una de las semanas. Eso también está perfecto. Yo aquí lo hice así. Por semana, coloqué cada uno de los compañeros del equipo y puse el promedio de las 3 materias, que es lo que realmente me va a determinar a mí la ubicación en las listas, como habíamos hablado el primer día de clase. Entonces, me fijo, por ejemplo, que el promedio de Daniela se ha mantenido en 14 puntos, que el promedio de Esteban ha subido de 12 a 14, que el promedio de Sebastián bajó, al inicio era de 16 y ahorita es de 12, y que el promedio de Camila también se mantiene en 13. Según esto, yo sabiendo que el promedio de 14 me va a permitir entrar en lista 1, que el promedio de 13 me va a permitir entrar en lista 2 o 3, dependiendo de cuál es mi nota menor, si matemática o lenguaje, y que el promedio de 12 es lista 4, entonces yo realizo la siguiente síntesis. Según el promedio académico que cada uno de los integrantes del equipo presenta en semana 3 del curso, la ubicación en listas quedaría de la siguiente forma. Daniela y Esteban en lista 1, directo a carrera porque tienen 14 puntos. Camila en lista 2 o 3, falta conocer cuál de las materias tiene menor puntaje para ubicarla. Y fíjense que coloco esto aquí porque no me lo dice mi tabla. Si yo lo tuviera, pues lo coloco en la tabla y también lo coloco acá. Y Sebastián en lista 4, porque tiene promedio de 12. ¿Verdad?
Y ahí está listo el ejercicio. Eso sería un análisis muy sencillo de lo que yo les pido. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos ponen una cuestión así toda loquenda, como suele mandar su profe, en el examen? Suponiendo que usted es un orientador vocacional, es decir, es yo, jaja, lea el caso de MJ y realice un análisis funcional tomando en cuenta los factores internos y externos explorados durante el curso. Seguidamente elabora la síntesis correspondiente. ¿Qué es lo primero que me está pidiendo? Me está pidiendo que realice un análisis funcional, es decir, un análisis o por procedimientos o por pasos, ¿verdad? Porque eso es lo que me está diciendo, o por tiempos. Después me está diciendo que sea un análisis funcional de la orientación vocacional del caso MJ. ¿Ok? Y después me está diciendo que utilice factores internos y externos para llevar a cabo dicho análisis. Entonces, bueno, lo primero que yo hago es que aquí tengo el caso. Tengo a MJ que tiene 16 años, cursa quinto año de bachillerato, ¿ok? Tiene habilidades en el manejo de las computadoras, su padre es profesor universitario y su madre es magíster en orientación. Suponemos entonces que es un psicólogo o educadora o socióloga, ¿ok? Y frente a esto nosotros realizamos unas pruebas psicológicas y los resultados, la interpretación de los mismos dio que MJ tiene una inclinación hacia las ciencias puras, física, química y matemática. Es decir, él, dentro de su perfil de intereses, pues tiene altos intereses en esta área, tiene bastante orientación hacia acá. Pero también manifiesta un interés hacia el área de la salud, es decir, el de arriba es un interés inventariado y el de abajo es un interés manifiesto, ¿verdad? Tiene rechazo hacia las artes, eso también es un interés manifiesto. Sabemos que tiene habilidades con la tecnología y el perfil de su personalidad dice que tiene una marcada tendencia al liderazgo progresivo, es ordenado, preciso, sistemático y convencional. Eso es lo que tenemos de él, ¿verdad? Frente a eso, entonces yo agarro y me coloco mi propósito. Como yo soy orientadora vocacional, me pongo a ayudar a MJ a conocer la mejor opción de carrera para él. El criterio funcional de análisis, porque acuérdense que estoy haciendo un análisis funcional, ¿ok? Si dijimos que análisis funcional era procedimiento o pasos, pues entonces yo decido que el criterio funcional que voy a llevar a cabo para ayudar a MJ a conocer su mejor opción de carrera va a ser los pasos a seguir para tomar dicha decisión. Recuérdense que nosotros vimos en la primera clase los pasos, el modelo de toma de decisión, los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Nosotros vamos a hacer esos pasos. Ese va a ser nuestro criterio funcional. ¿Ok? Así como en fútbol, el criterio funcional era primer tiempo, segundo tiempo, el criterio funcional aquí de análisis va a ser los pasos. ¿Ok? Y ¿cuál va a ser la estructura a ser analizada? Los factores internos y externos que se saben y no se saben. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a permitir, tal cual como hemos visto en clase todas estas 2 semanas, eso es lo que me va a permitir a mí conocer cuál va a ser la mejor decisión vocacional para él. Entonces, basándome en esto, yo hago mi siguiente cuadro de análisis funcional. Lo primero es que determino qué es lo que estoy analizando. La orientación vocacional de MJ, ¿verdad? Después determino mi criterio de análisis funcional, que ya dijimos que eran los pasos de toma de decisión. Entonces, paso 1, conocer su perfil vocacional, ¿verdad? Sabemos que tiene intereses en las ciencias puras y áreas de la salud. Perdón que ven mi cabeza así, pero es que estoy leyendo en horizontal. No, perdón, horizontal no, en vertical. Sabemos que de personalidad es ordenado, preciso, sistemático, convencional y tiene tendencia al liderazgo. Y sabemos que tiene dentro de sus aptitudes habilidades para la tecnología. Eso es lo que sabemos de él, ¿verdad? El segundo paso, entonces, sería determinar la influencia de otros factores internos adicionales al perfil vocacional que pudieran influir sobre esa decisión. Ya sabemos que dentro de los factores internos está
intereses, personalidad, aptitudes, valores, ¿ok? Y también tenemos lo que es el proyecto de vida. Entonces, dentro de este proyecto de vida, nosotros pudiéramos pensar en algún momento que esa persona tiene, dentro de lo que está pensado, pues estudiar alguna de las carreras que sus padres le hayan inculcado, porque ambos son universitarios o tienen dentro de su proyecto de vida graduarse universitario, ya que sus padres, pues de alguna u otra forma, son universitarios. Y tenemos que la profesión de los padres no está ligada a las ciencias básicas, por lo que no pueden ayudarlo. Padres con un título universitario esperan que él también lo tenga. Es decir, que eso pudiera ejercer presión. O sea, familia pudiera ejercer presión sobre ese proyecto de vida o capaz dentro de su proyecto de vida esté esto. Más no sabemos más nada de ese proyecto de vida. ¿Ok? Solo nosotros estamos por aquí. Esta es la información que tenemos. Paso 3 sería determinar la influencia de factores externos sobre su decisión. Sabemos que dentro de factores externos están, por ejemplo, las casas de estudio, es decir, donde él puede estudiar aquí en Venezuela o donde puede estudiar en el país donde él se quiera proponer. Ahorita lo estamos haciendo aquí en Venezuela. Otra de las cosas puede ser la influencia social, puede ser la influencia de la globalidad o la globalización, cuáles son las mejores opciones de carrera o las opciones de carrera de futuro, etc. Entonces, hasta ahora lo que nosotros tenemos es uno, casas de estudio, que es sumamente importante porque, sobre todo aquí en Venezuela, que no todas las universidades dan todas las carreras, en España es igual, no todas las universidades dan todas las carreras, hay universidades que están ligadas más a unas carreras que a otras, pero sobre todo, una de las particularidades que nosotros tenemos es que aquí nos están diciendo que él tiene un interés manifiesto hacia el área de la salud. Y es importante entender, por ejemplo, aquí en Venezuela, que hay muy pocas universidades donde tú puedes estudiar medicina. Entonces, teniendo eso, por ejemplo, vamos a partir de la Universidad Metropolitana, porque estamos ahorita en la UNIMED y estamos ayudando a MJ, que está aquí en la UNIMED, a elegir su mejor carrera. Entonces, la UNIMED le ofrece ingeniería química y matemática, que está ligada a las ciencias básicas, que son biología, química, matemática y física. ¿Ok? Pero no le ofrecen opciones de carrera de salud. Es decir, que si él decide meterse o quedar aquí en la Universidad Metropolitana, él tuviera, juro, que estudiar carreras que tengan que ver con las ciencias básicas, que tiene interés inventariado en ellas. Pero si él realmente se quiere proponer como proyecto de vida ser médico o estudiar algo de salud, pues aquí en la Metropolitana no tiene opciones de eso. ¿En qué otra universidad, por ejemplo, aquí en Caracas la tuviera? En la UCB. Pero sabemos cómo está la condición de la UCB, de que pudiera parar la Facultad de Medicina o de los problemas que esto pudiera tener y capaz eso pudiera ejercer presión sobre MJ para no decidir estudiar salud o medicina ahí en la UCB. Uy. Otra de las cosas que tenemos dentro de los factores externos es que socialmente aquí es mejor pagado, socialmente, legalmente y todo en cuanto a burocracia se diga. Socialmente es mejor pagado ser médico aquí que ser ingeniero. Mientras que un ingeniero puede ganar, o mejor dicho, mientras que un médico puede ganar en un día 300.000 bolívares, eso es lo que se hace un ingeniero a duras penas en una quincena o en un mes. Entonces, es un factor que pudiera él influenciar económicamente, etcétera, para ver qué carrizo quiere estudiar y en su proyecto de vida también. Paso 4, unir información recolectada, ¿verdad? Integrar. Tenemos entonces que sus rasgos de personalidad irían bien tanto con carreras de ciencias básicas o carreras de la salud. Otra de las cosas es que sus intereses en salud tienen relación con dichas carreras básicas, porque es biología, química, matemática, que de alguna u otra forma, pues las va a tener que ver en su carrera de salud, si él decide estudiar salud. Sus habilidades con la tecnología, sin embargo, pudieran ser mejor aprovechadas en carreras de ingeniería que en carreras de salud. ¿Okay? No es que en carreras de salud no los vaya a utilizar, sino que
en ingeniería seguramente vaya a ser algo común. Y eso también se traduce en que dichas habilidades pues le van a permitir de alguna otra forma funcionar bien en esa área. Si se propone estudiar ingeniería, por ejemplo. Por otro lado, las casas de estudio para estudiar medicina tienen o pudieran presentar complicaciones y cierres, mientras que la UNIMED no le ofrece opciones de salud. Eso es importante que lo sepamos. Por último, paso 5, orientar sobre información que falta, porque fíjense que aquí todavía nos queda como dudas de ciertas cosas sobre él. Entonces, por ejemplo, información que nos falta de él, necesitamos tener información sobre su proyecto de vida, o él necesita tener claro su proyecto de vida, porque si él no sabe qué es lo que quiere lograr a futuro, nosotros no podemos orientarlo sobre qué mejor carrera utilizar o qué mejor carrera tomar. ¿Okay? Si meterse en la universidad a estudiar ingeniería o matemática industrial, que le iría bien, tanto porque su personalidad se lo permite como por sus habilidades. O estudiar salud con la presión de que si bien cuando se gradúe va a tener una buena remuneración cuando empiece a trabajar, capaz no se gradúe tan rápido como él quisiera graduarse. Hay una incertidumbre frente a eso, porque las opciones de universidad o casas de estudio que le permiten estudiar medicina, pues tienen esos inconvenientes actualmente. Entonces necesitamos saber bien qué es lo que él quiere lograr para ayudarle a ver si realmente medicina es una buena opción o no. Y otra de las cosas que necesitamos saber es la condición económica, porque, y si él al final decide estudiar aquí en la Universidad Metropolitana, él la puede costear. O necesitamos hacer un trabajo previo de ver si él puede meter una opción de beca, o necesitamos ver qué puede empezar a hacer él para trabajar o estudiar. Capaz la UNIMED no sea esa mejor opción, ¿ok? O si le podemos ver si mete beca a trabajo, o qué plan de estudio tiene que él tener para poder mantener dicha beca una vez que la complete. Es decir, todas y cada una de esas cosas son necesarias, pues, tenerlas claras para que él pueda tomar una decisión. Y ese sería básicamente mi análisis. Ahora, ¿qué síntesis nosotros podemos colocar en este caso? La conclusión sería, o la síntesis, vamos a ponerla en más chiquita esta cuestión, síntesis. Pues después de haber visto todo este panorama con MJ, yo voy a concluir que si bien su perfil de personalidad y sus habilidades van de la mano con sus intereses vocacionales, es importante que MJ trabaje en su proyecto de vida para poder elegir una carrera que vaya mejor con sus datos. ¿Ok? Ya que salud tiene varias trabas educativas en la actualidad, pero ingeniería en la UNIMED tiene trabas económicas. Podemos concluir inclusive, capaz sea necesario contemplar otras casas de estudio. Y ahí está mi síntesis de mi, pues bueno, de mi caso de MJ. Fíjense que es bastante sencillo si sabemos determinar bien los criterios que vamos a usar, tanto el criterio funcional como la unidad que nosotros estamos analizando. El examen va a ser similar a algo como lo que acabamos de ver. Es decir, no va a ser tan sencillo como analizar el partido de fútbol
o analizar el rendimiento académico. Sin embargo, es importante entonces que estudien bien, que se preparen, que practiquen lo que sería el análisis funcional, sobre todo porque es el más complejo de los dos. Y si ustedes quieren, me pueden escribir con sus dudas, etcétera, de aquí a que sea el examen, de manera que podamos conversar sobre qué ajustes tienen que hacer con respecto a lo que entendieron de análisis funcional. ¿Ok? Bueno, eso sería entonces todo por los momentos con respecto a nuestra clase de análisis y síntesis, y con esto ya cerraríamos lo que es el tema de procesos de pensamiento. ¿Qué es lo que nos queda la semana que viene? Además del examen de procesos de pensamiento, nos quedaría trabajar sobre su perfil vocacional y nos quedaría trabajar sobre su elección de carrera. Y con eso ya cerraríamos entonces lo que es el curso. Fero como bambino. Bueno, hasta aquí entonces cerramos lo que es nuestra clase. Buenas noches.